Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 308 millones de pesos. Buenas tardes. En este jueves 22 de septiembre, con mucha actividad legislativa en diputados, en el Senado, pero también en las elecciones que se llevan adelante en la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina, más otros eventos y momentos históricos que vamos a compartirte, tanto ahora en este noticiero por la tarde y el segundo que tenemos también en vivo. Pero vamos a los primeros títulos de esta tarde. Elecciones en la sociedad rural, como te contaba, y en la Federación Agraria. En la primera se llevan adelante en Buenos Aires y en la Federación Agraria Argentina son en Rosario. Axoja lleva adelante hoy su encuentro anual en la Bolsa de Comercio, que también esto se da en la ciudad de Rosario. Una jornada cargada de actividades de diferentes tipos, de diferentes índoles y con distintos objetivos. IPCBA, el 29 de septiembre llega un nuevo punto de encuentro para jóvenes en Rauch. Se trata de la organización del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina para convocar y concentrar a los jóvenes que protagonizan y sobre todo liderarán la cadena de carne argentina. 18 grados ahora en este ya primer día de la primavera y fíjate cómo se despliega lo que queda de la semana y ya entramos al fin de. Mañana viernes despejadísimo, 8 la mínima, 22 la máxima y el sábado parcialmente nublado, 10 la mínima, 22 grados la máxima. ¿Qué pasa el domingo? Parcialmente nublado también, 12 la mínima y 22 grados la máxima, una máxima muy agradable. Jornada de elecciones de asamblea para la Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural. ¿La elección o reelección? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque a quien vemos en pantalla es a Nicolás Pino, el presidente de este último periodo, de este último año de la Sociedad Rural Argentina, y ahora a su opositor en algún punto, ¿sí? La segunda oportunidad de liderazgo que tiene la Sociedad Rural, que se trata del cordobés Alejandro Ferrero. Ellos hoy se debaten, se encuentran y sobre todo se lleva adelante la votación. En esta oportunidad tenemos la lista del oficialismo y el Movimiento Compromiso Federal y la opositora Unidad y Acción. La asamblea para definir el nuevo presidente es hoy a la tarde y como te contaba, aquí tenemos en pantalla a las dos personas que por una de ellas es quien decidirán para que continúe con la presidencia de la Sociedad Rural Argentina. En un contexto de tensión, en un contexto del dólar soja, en un contexto también de dificultades internas, porque hubo acusaciones de la lista oficialista que fue cuestionada porque uno de los directores participó como vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral en un acto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que a la lista opositora se la acusa de querer cortar el diálogo y no reanunciar cargos que provenían de la gestión de Daniel Pellegrina, el expresidente. Entonces, como todo es política, en este caso también lo alcanza el conflicto, la tensión y los diferentes intereses. ¿Qué pasa con la Federación Agraria Argentina? Allí nos vamos, porque justamente en Rosario hoy la entidad elige a su presidente a través de un congreso anual. Se llevarán adelante en la ciudad santafesina, como te decía, y en virtud de lo que pasó hoy, te compartimos un comunicado de la Federación Agraria porque hubo una irrupción en el recinto donde se estaba llevando adelante este acto inaugural
de la 108ª edición del Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria, y esto obstaculizó el normal desarrollo del mismo y la escucha de los discursos del gobernador Omar Perotti y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el entrerriano Juan José Bahillo, previstos en lo que tiene que ver con el Congreso y el evento de hoy en Rosario, que volvió a ser presencial. La conducción de la entidad dispuso un cuarto intermedio para proseguir con el orden, una vez subsanada la situación, y de esta manera, por supuesto, nos vamos acercando a resultados para la sociedad rural argentina y para la Federación Agraria Argentina también. Y Juan José Bahillo, el secretario de Agricultura, en su intento por colaborar todo el tiempo con el diálogo entre el campo y el gobierno, finalmente afirmó que Massa tomó cartas en el asunto como lo había prometido respecto a las medidas del Banco Central de la República Argentina. Hay un porcentaje que es acopiadores, cooperativas, digamos, que no son directamente productores, que han ingresado al programa Incremento Exportador. De estos 7.500 quit, alrededor de 4.100 son personas físicas o humanas, como lo define el nuevo Código Civil. Esos productores pueden tranquilamente ingresar, pueden hacer con sus pesos la disponibilidad que ellos quieran, digamos, no tienen ningún tipo de limitación. Y los que integran alguna sociedad, bueno, ya son cuestiones individuales y decisiones personales que a mí no me corresponde analizar. Simplemente compartir con ustedes que tienen la alternativa de poder retirar de la sociedad fondos y pueden ingresar de manera personal al dólar MEP o al contador líquido. ¿Por qué se toma esta medida que cayó tan mal? Esta es una medida que toma el Banco Central, digamos, las atribuciones de la autonomía que tiene por la Carta Orgánica, el artículo 2 le da autonomía. Nosotros con el ministro Sergio Massa tomó rápidamente intervención en el tema, entendiendo que no era lo que se había planteado desde un inicio y que modificaba en parte las reglas de juego y que eso no era bueno. Todos sabemos lo que cuesta construir confianza, todos sabemos en un contexto un poco vulnerable en el que estamos, por eso a través de las gestiones del ministro se logró modificar parcialmente, pero de manera importante, esta resolución. Pero termina el dólar soja después a fin de mes, no hay nueva medida. Termina el dólar soja el 30 de septiembre. El balance ha sido muy bueno, ¿no? El balance sí ha sido muy bueno, ya superamos los 5.000 millones de dólares, que era el objetivo, digamos, estimado. No quisiera hacer proyección porque me puedo equivocar, pero sí ya estamos superando los 10 millones de toneladas liquidadas, por lo cual está cubriendo las expectativas y un poco más. Si seguimos en este ritmo de liquidación, vamos a estar entre un 25 y un 30% por encima de lo estimado. Hay alarma en Argentina porque la sequía afecta al 75% de la región agrícola. Y sobre esto, sin esquivar la situación y asumiéndola, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, se refirió y, como te decía también, ¿no?, reconoció los objetivos y también las pérdidas a los que podríamos estar llegando. Y la verdad que las lluvias no fueron demasiado importantes, ¿no? O sea, hubo en algunos lugares que fue un poquito mayor, pero en definitiva faltaría mucho más posibilidades de que llueva más milímetros. La verdad que Córdoba viene muy seca. Sirvió en algunas zonas la última lluvia, sobre todo desde el punto de vista de los incendios. Ustedes han visto que los últimos días hubo incendios importantes, sobre todo en la última semana, en distintos lugares de la provincia, bueno, en el arco del noroeste mucho. Ahí creo que la última lluvia, aunque no haya sido abundante, va a servir para extinguir un poco los incendios. Desde el punto de vista productivo, seguramente falta un perfil mayor, falta más lluvia. Esperemos que realmente los pronósticos que más o menos se plantean sean ciertos para poder tener una expectativa distinta en materia productiva.
¿Ve tensiones hacia fin de año con el maíz en la zona? Y bueno, por eso va a depender mucho del clima, ¿no? La macro no ayuda mucho, pero siempre el productor, de última, si el clima más o menos es favorable, seguramente se va a animar a producir por lo menos lo que venía haciendo en los últimos años, ¿no? En trigo, por ejemplo, vimos que en Córdoba hay un 20% menos de superficie sembrada y lo que está sembrado está entre regular y mal, o sea, hay muy pocas zonas donde podemos tener trigo más o menos en condiciones buenas. Así que creo que el clima va a ser un factor determinante de cara a la decisión que va a tomar el productor. Habló recién de la macro. ¿Qué balance hace de esta marcha del dólar soja? Bueno, el dólar soja es una medida fiscalista, está claro que el objetivo de lograr recursos para estabilizar la economía del tesoro medianamente ha sido logrado. Ahora, desde el punto de vista productivo, no es una medida estratégica, digamos, estructural, es más que todo un parche que trata de resolver el tema de este objetivo de buscar los dólares que el tesoro necesita. Ahora habrá que ver si el dólar soja llega hasta fin de mes, cómo luego se vuelve a acomodar, porque esto también ha generado mucho desequilibrio en sectores de la economía, ¿no? Lo vimos en el tema de lo que significaron los contratos de alquiler, lo vemos en el tema de lo que es la provisión en la granja de cerdo, el tambo, en los filos. La verdad que es una cuestión bastante complicada. Y después habrá que ver si el productor ya vendió a 70.000 pesos la soja, si está dispuesto a venderlo a 50.000. O sea, son todos interrogantes que se avecinan fruto de medidas que son coyunturales y no forman parte de un plan estructural o estratégico de ponernos a pensar que hay que producir más para exportar más. Es un objetivo que todos estamos de acuerdo. Bueno, para lograr ese objetivo hay que ponerse de acuerdo en una macroeconomía que esté medianamente consensuada y previsible en el tiempo. Y en esta situación climática y por ende productiva, tenemos también el testimonio del subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Mendoza, en este caso. Él es Sergio Moralejo y nos cuenta lo siguiente respecto a la escasez hídrica en la región. No, el estrés hídrico realmente se ha transformado en una realidad que ya no forma parte de una crisis, sino es una nueva realidad. Básicamente venimos con un 30% menos, entre un 30 y un 40% menos en los caudales de nuestros ríos, lo cual ya venimos 10 años así, frente a lo cual está obligando a la provincia a tomar medidas estructurales hacia adelante porque no es una situación que vaya a cambiar. Y naturalmente esto, como ustedes bien saben, a diferencia del resto del país, todo el sistema de riego de Mendoza se hace a través de canales y demás. Lo que no se puede almacenar no existe. Tenemos lluvias en el orden de los 200, 240 milímetros anuales, con lo cual no alcanzan para nuestros oasis productivos. Así pues que vamos a generar un plan de inversión a 10 y 20 años para, de algún modo, tecnificar el riego, que esto es una necesidad imperiosa, y por otro lado minimizar las pérdidas, porque ustedes piensen que nosotros trabajamos con turnos de riego. Cuando tenemos un 30, un 35, para ser preciso, de caída de riego por año, estamos hablando de un tercio menos de turnos de riego para nuestra producción. Es decir, que esto también disminuye los rindes por hectárea. ¿Y en el plan que está preparando la provincia, dónde se foca? ¿En qué tipo de inversiones hace foco? En realidad hay tres temas. Hay un tema que es de embalse, la necesidad de embalsar mayor cantidad de agua. O sea, esto es un tema de diques, para hablarlo. La otra cuestión es la conducción, que hay que claramente llevar por canales impermeabilizados el agua, porque si no las filtraciones se pierden mucho. Y la tercera etapa es el riego intrafinca, en donde aún muchas fincas se siguen regando por manto y necesitamos que se riegue por goteo. Cuando se pasa de un sistema de manto a por goteo, se duplica la cantidad de hectáreas posibles por regar. Bien, en materia de tipo de cambio, cuando se usó el dólar soja, bueno, en este momento está el
actividad activó mucho esa mejora del diferencial. El tipo de cambio activó mucho las ventas, la actividad. Empezaron a aparecer producciones regionales de distintas provincias diciendo, bueno, pensemos en un tipo de cambio también para la producción que nos identifica. Bueno, ustedes desde el gobierno de Mendoza, ¿cuál es la opinión que tienen? Bueno, naturalmente, ¿hay un atraso cambiario? Sí. Esto es, no hay discusión alguna. Este tipo de atraso cambiario, que lo refleja la brecha, porque por un lado tenemos un dólar libre oficial, que es el contado con liquidación o el MEP, estamos con una brecha de cerca del 100%. Frente a un tipo de cambio de 140 pesos oficial, esa brecha está mostrando que hay un atraso y naturalmente esto a qué induce, a que tengamos un mercado interno de ventas de insumos inflacionado a un tipo de cambio libre y una exportación a un tipo de cambio fijo, lo cual desestimula las exportaciones. Al desestimular las exportaciones, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El vino no es un commodity, el vino es un producto terminado y tiene una capacidad limitada de consumo en el mercado interno e ilimitada para exportar, porque competimos muy razonablemente con países centrales como es España, Italia, Francia, Estados Unidos y demás. Con este tipo de cambios tienden a crecer nuestros stocks internos. ¿Por qué? Porque conviene más salir al mercado interno que salir al mercado externo. Sencillamente por un tema de costos. Y adicionalmente a eso, ¿cuál es el problema que produce? Se sobreestoquea el mercado interno y baja el precio de la materia prima. Entonces, ¿a quién se perjudica? El productor primario. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo al Banco Central, obviamente, y también al Ministerio de Economía, es que haya una política de equilibrios, porque ya no se trata de una cuestión de shock del dólar soja para hacerme de reservas. Acá lo que se trata es de generar una política productiva, equilibrada, que genere simetrías y no asimetrías en la producción, porque en definitiva las liquidaciones que hemos tenido ahora por parte de la soja son producciones futuras que no se van a hacer esas liquidaciones. Lo que hemos hecho es un adelanto de liquidación. Nos vamos a Bolivia porque se lleva adelante la gigante exposición de Santa Cruz con la presencia de muchas empresas argentinas y santafesinas hasta el 26 de septiembre. Fexpo Cruz, estamos hablando de una mega muestra del 16 al 26, por supuesto ya comenzó y podemos decir que estamos allí mismo, ¿no? En la mitad. Y justamente a través de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional Santa Fe Global, la provincia acompaña 34 empresas. 25 de ellas tienen un kilómetro cuadrado destinado a la exposición de productos oficiales, ¿no? Argentinos. 3 participan en la feria en carácter de misión comercial y 7 empresas participan en las rondas de negocios organizadas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia. Hay una consigna muy importante también, ¿no?, que llevan adelante en Fexpo Cruz, que es la paz en la paz, ¿no?, como también un aporte a la paz social y a la integración, en este caso, de las diferentes culturas y, sin ir más lejos, de lo que es la convivencia, ¿no? Una mega muestra muy importante, muy interesante, y para Argentina, como te contaba y te detallaba, que está presente a través de la provincia de Santa Fe, tenemos para contarte que empresas como Apache, Argental Sai, Balanza Hook, también, bueno, lo que tiene que ver con la empresa CIA Ingeniería SRL, son casi 35 en total, ¿no? Muchas empresas que están allí presentes y como forma parte, por supuesto, de nuestra programación, especialmente Apache presente en Fexpo Cruz 2022. Te adelantaba al principio de este noticiero que hoy es un día de mucha jornada a nivel nacional, provincial, a nivel institucional, como es el caso también de Axoja, que lleva adelante su encuentro anual en la Bolsa de Comercio de Rosario, y esta jornada, que todavía está
llevándose adelante hasta las 18 horas, se divide en dos partes. A la mañana ya se llevó adelante el encuentro más bien técnico, donde se trataron todos los temas agronómicos que potencian el cultivo. Y a la tarde, lo que tiene que ver con los temas que ahora se están sucediendo y se llevan adelante sobre la cadena de soja, desde quizás los temas que no incluyen o no necesariamente son dirigidas a las personas que no somos técnicas ni profesionales de la soja. La economía, la política nacional e internacional, todos los temas que están presentes y que en esta edición 2022, el tradicional seminario, abordan todas las novedades técnicas que permiten obtener mejores resultados del cultivo. Lo interesante, lo coyuntural, es que se da en pleno mes del dólar soja, en plena venta, porque a pesar de las idas y venidas, de los tironeos y los aflojos que hay respecto a las medidas del Banco Central, la intervención de Massa en el Banco Central y todos los capítulos que ya estamos conociendo, se sigue vendiendo soja y desde Axoja recalcan que la planta es un paradigma, lo cual como un bioinsumo y un biofertilizante, porque la fijación de nitrógeno prácticamente la hace independientemente el propio nutriente. Pero aclaran desde Axoja, hay que ayudarla con las nuevas propuestas de la agricultura sostenible. Y sostenibilidad justamente es otro de los ejes que está en estos debates, en las rondas, como te dije, a la mañana más técnica, ahora a la tarde se centran en la economía, la política nacional e internacional también. Y nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de equipo, el periodista Horacio Esteban, está en Rosario y esto nos cuenta. Comenzó la nueva edición del Congreso de Axoja 2022, que encuentra al cultivo con una perspectiva muy interesante en materia de la próxima campaña, con una mayor cantidad de hectáreas en detrimento de otros cultivos como el maíz, que se ven retrasados fundamentalmente por los costos de los insumos que se necesitan para poder hacer las plantaciones del cereal. Por supuesto que la sequía es un enemigo que está presente, que está marcando el territorio en este cultivo y en todos, pero que evidentemente está afectando a mucha de la superficie de la zona productiva de la Argentina. La soja también encuentra un momento en el cual el mercado internacional sigue demandando. Si bien Argentina ha mostrado retrocesos en la producción de la oleaginosa, otros países siguen incrementando su producción, como Estados Unidos, como Brasil, incluso como Paraguay, con la amenaza que está teniendo hoy Argentina en el mercado internacional de una mayor producción de biocombustible en Estados Unidos a base de soja y que está generando mucha inversión en el país del norte y que en el caso de llevarse adelante toda esta producción del biocombustible nuevo haría que hubiera mucha oferta de harina de soja que, por supuesto, invadiendo el mercado, competiría con el mercado, con la soja, con la harina argentina, y esto haría que el valor fuera tendiendo hacia abajo. De todas maneras, las perspectivas siguen siendo buenas, con un septiembre que marcó un valor interesante para la soja a partir de esta nueva disposición del gobierno de la nación, pero que sigue siendo resistida por los sectores productivos, obviamente porque siempre tiene un sesgo intervencionista, y esto lo muestra a las claras la decisión del Banco Central de no permitirle a los productores que vendieron su soja a 200 pesos comprar dólar en el mercado oficial. Hasta las 18 en Rosario, en lo que es la sede de la Bolsa de Comercio de justamente la propia ciudad santafesina, es que se lleva adelante el seminario anual de Axoja. Y tenemos la palabra de Rodolfo Rossi, él es ingeniero y también miembro del comité ejecutivo de la entidad, y nos resume en esta nota cuál es el presente y el futuro de la soja. Bueno, el cultivo, estamos en un momento crítico en la Argentina desde el punto de vista hídrico, que está afectando los cultivos de invierno y que está poniendo en riesgo la siembra oportuna del maíz temprano y probablemente, si esto sigue así, de la soja también, que ya a mediados de octubre se lanza fuertemente, ¿no?
Así que de ese punto de vista y en punto de vista también económico, de la macroeconomía, de la restricción con el tema de dólar, etcétera, vemos que hay un incremento del área de soja que se está pronosticando, que probablemente sea aún mayor en función de si el maíz de temprano no se puede sembrar en forma adecuada, ¿no? Así que ese es el rasgo general de los dos temas más importantes: el costo de los insumos, el acceso a los insumos que no se puede completar, hace que el productor también se esté inclinando al cultivo de soja, así que vemos, después de una tendencia de caída de la soja, vemos un incremento del área de siembra fogoneada por estos dos aspectos: el aspecto económico relativo con otros cultivos y el aspecto climático. O sea, que si uno tuviera que marcar una matriz FODA, obviamente la cuestión del clima puede ser una debilidad o puede ser también un problema, pero ¿cuáles serían hoy las fortalezas que tendría frente al mercado internacional? No, el mercado internacional, nosotros sabemos que somos los principales exportadores de harina y de aceite y que tenemos un rol importante en los biocombustibles, básicamente con biodiesel. Esto tendría una restricción respecto al abastecimiento del grano para procesar en la industria. Sabemos que más del 85% se procesa en Argentina y se vende con valor agregado. El riesgo que tenemos es que, bueno, que algunos mercados se tengan que abandonar o no cumplir y que, bueno, otros países de alguna manera nos vayan generando y nos vayan ocupando esos mercados que supimos ganar a través del tiempo. Sabemos que la soja, comparada con otros países, está decreciendo en la Argentina de los últimos 5 o 6 años, y en los otros países sigue creciendo: Estados Unidos y Brasil y Paraguay, que son los países competidores desde el punto de vista de que son los que más exportan, ¿no? Por el otro lado tenemos ciertas amenazas. Hay una amenaza con la nueva tecnología del HBO, que es el biodiesel que va a generar Estados Unidos a base de aceite de soja, con lo cual se están generando inversiones muy importantes en toda la agroindustria en Estados Unidos, que va a dar un exceso probablemente de producción de harina, y esta harina irá al mundo y competiría con la harina argentina. Esa es una gran amenaza, para lo cual, si bien tenemos alguna oportunidad para entrar en ese mercado y verlo de esa manera, también vemos que es una amenaza importante, con lo cual tenemos que alinearnos tanto el sector público como el sector privado en Argentina. Y por el otro lado están las trabas que vemos de alguna manera pararancelarias, donde se nos están exigiendo algunos patrones en lo que hace a la inocuidad de alimentos, a la forma que estamos produciendo, al uso del suelo, etcétera, de parte de Europa, que está irradiando a otros países del mundo, que bueno, que está exigiendo cierta certificación que encarece también la producción, pero bueno, estamos de alguna manera tranquilos en que tenemos una producción sustentable en la Argentina desde el punto de vista del uso de siembra directa, las buenas prácticas agropecuarias, no tenemos que deforestar para producir más, y bueno, son factores que hacen que la Argentina hoy, en lo que es, y se habla de la huella de carbono, estemos en la mejor situación respecto a otros países, como el caso de Brasil o como Estados Unidos, ¿no? Un balance sobre este septiembre con el dólar soja, realmente quizás si hubiera menor intervención del Estado sería mucho más positivo, ¿no? Pero lamentablemente pareciera ser las reglas del juego. Bueno, sí, esto del dólar soja nos ha puesto un poco en el tapete otra vez. A la soja, ya sabemos, es una necesidad del Estado de tener divisas, porque prácticamente están exhaustas las reservas en Argentina. Y los productores, obviamente, con un dólar básicamente oficial, con una retención del 35%, está totalmente alejada de los valores reales con lo que se comercializan los insumos, y también con lo que realmente es la forma que tiene en la Argentina el productor de preservar su capital, ¿no? Entonces, bueno, se desata esta nueva medida del dólar soja. De alguna manera podemos decir al final del día de que para el gobierno ha sido positiva, los productores han encontrado también la posibilidad de vender y lo han hecho, o sea, han respondido de forma positiva, pero bueno, desde ya la cadena de soja y muchas entidades han rechazado esta medida. Consideramos que había que ir por otro camino, el camino de una rebaja gradual de retenciones o una tasa de cambio distinta. Pero bueno, es lo que hay, y lamentablemente es muy difícil que el gobierno vaya a comprender realmente que con esta mordaza que está teniendo el campo para producir más y sin aumentar el tamaño de la torta, evidentemente
podamos contribuir el sector agropecuario al engrandecimiento de la Argentina. Pensamos que deben soltarse esas amarras y que dejarlo producir. Creo que esto que pasó este mes con el tema del dólar soja muestra lo sensible que es el mercado, ¿no? De qué manera se responde cuando hay un estímulo. Por lo menos, bueno, alguna parte del vaso lleno, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 4:30 de la tarde en todo el país. Vamos a hacer una pausa desde nuestro noticiero en vivo y ya venimos con mucho más. Hasta las 5 nos quedamos con vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 308 millones de pesos. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Volkswagen. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 308 millones de pesos. Y estamos haciendo cuentas en este segundo bloque porque llegamos a la conclusión, 7 días exactos para que regrese un nuevo punto de encuentro organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, esta vez en Rauch. El 29 de septiembre es que se va a llevar adelante y vamos a estar presente con nuestro equipo, con la producción, y que justamente
dedicado e integrado por la Juventud Ganadera Argentina. El evento tiene entrada libre y gratuita, pero cupos limitados. Así que lo importante es inscribirte en www.ipcba.com.ar. La jornada empieza 9 de la mañana con un desayuno y finaliza por la tarde, siendo muy receptivos con la juventud, porque se organiza un after con música, degustaciones y especialmente pensado para estudiantes de los últimos años de la secundaria y, por supuesto, carreras universitarias relacionadas a fin con la actividad ganadera y también, en definitiva, con lo agropecuario, ¿no? Con la producción de alimentos y la comunicación también se incluye en esto. Es uno de los ejes, ¿no?, que va a tener la comunicación digital, que convoca tanto a la juventud, por eso está presente como uno de los temas más importantes, las nuevas tecnologías, las energías sustentables y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la innovación AgTech en ganadería de precisión, las tecnologías tanto disruptivas como exponenciales y, en definitiva, para la generación que pronto va a liderar lo que hoy, ¿no?, llevan adelante los grandes tomadores de decisiones de la cadena ganadera de la República Argentina. www.ipcba.com.ar para reservar tu lugar en Rauch, provincia de Buenos Aires. Tenemos el testimonio de lo que fue el último punto de encuentro y al jefe de promoción interna del departamento del IPCBA, Adrián Bifaretti, reflexionando, pensando por qué los jóvenes y qué es lo que tienen los jóvenes para organizar este maravilloso punto de encuentro mensual. Mira, a nosotros nos interesa mucho lo que piensan las nuevas generaciones, porque estamos notando que la generación centennial y los millennials, ¿sí?, cuando vos decís un rango etario entre 16 y 35 años, hay muchos jóvenes que viven prácticamente y respiran las redes sociales, invierten muchas horas en redes sociales y muchas veces en su imaginario terminan prendiendo algunos cuestionamientos a la carne vacuna, cuestionamientos que tienen que ver con falsas creencias o prejuicios relacionados con la salud, con cuestiones ambientales o trato animal. Y eso lleva muchas veces, ese pensamiento los lleva a dejar de lado la carne, ¿no? O a reducir su consumo o directamente a abandonar el consumo de carne. Por eso nosotros seguimos muy de cerca con distintos estudios de mercado desde el IPCBA, con un monitor de consumo, con focus groups, con seguimiento de conversaciones en redes sociales. Seguimos estas cuestiones para ver, bueno, cuáles son las chances del marketing o de la promoción para de alguna manera convencer que es importante que estos jóvenes sigan comiendo carne, que tiene muchos beneficios y desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista nutricional, y que bueno, esto nos sirve para mejorar las estrategias de marketing, ¿no? Es decir, tanto a nivel de dónde hay que estar con los mensajes, de qué manera, a través de quién o de qué vectores es mejor llegar, que hoy hay una palabra mágica que es la de los influencers, y con qué comunicación, ¿no? Eso es un poco, si uno tendría que sintetizar por qué es importante esta cuestión del imaginario y cómo lo trasladamos a cómo mejorar las estrategias de marketing, ¿no? Si vos planteás la palabra imaginario es porque entiendo que lo que existe en el pensamiento de las nuevas generaciones quizás no es lo que sucede realmente. Por ejemplo, la calidad nutricional que tiene la carne. Sí, hay en esto, en realidad no solo de los jóvenes, de todos nosotros tenemos una percepción sobre aspectos que tienen que ver con la calidad o de cómo se producen determinados bienes o servicios y la carne no es la excepción, ¿cierto? Y ahí, como te decía, hay prejuicios, hay falsas creencias y mucho tiene que ver con que, bueno, el ámbito de las redes sociales es un ámbito donde hay mucho accionar de activistas, de ONGs, de movimientos hacia extremos, ¿no? Veganos, ambientalistas, animalistas, que cuestionan a la carne, eso es innegable. Ahora, también es importante, y por eso el trabajo del instituto, que está creciendo mucho en redes sociales, es importante que haya otra voz, ¿no es cierto? Que exista otra voz, que de alguna manera salga a decir su verdad. Nosotros decimos siempre que nuestra carne es totalmente sostenible. ¿Por qué? Y porque hay estudios científicos que lo avalan.
cuando se cuestiona a la ganadería por la emisión de gases, pero está bien, pero paremos la pelota y digamos cuánto se captura de carbono también en un suelo ganadero. Digamos que esa maquinita de comer pasto que pueden ser las vacas, en realidad lo que están haciendo es transformar un forraje de muy baja calidad nutricional, que no podría ser comido por nosotros, en proteínas de alta calidad biológica, y que esas proteínas son de mayor absorción y mayor facilidad de absorción que las proteínas que uno encuentra en los vegetales, ¿no es cierto? Amén de vitaminas, minerales. Yo siempre digo lo mismo, no lo digo yo, lo dicen los nutricionistas. La carne es un producto de elevada densidad nutricional, ¿sí? Es decir, por lo que te aporta en proteínas, en vitaminas y en minerales respecto a la cantidad de calorías, bueno, es un alimento muy noble, ¿no? Vos, si lo querés reemplazar a la carne por vegetales, seguramente vas a tener que comer, o en el combo de comer más vegetales vas a terminar comiendo más hidratos de carbono, ¿sí? E ingiriendo muchas más calorías. Esto es importante a la gente que le interesa adelgazar y ser más delgada. Pero bueno, insisto, también si vos lo comparás con productos ultraprocesados, la carne es un producto totalmente natural, la sociedad argentina lo tiene muy en claro, que no tiene utilización de conservantes, de saborizantes, no hace falta tampoco, de sal, la carne vacuna no tiene sal. Bueno, todas estas cosas hay que decirlas, hay que mostrarlas de una manera, por un lado, simple y sencilla, para que los jóvenes lo entiendan, pero también con un componente emocional, ¿no? Hay que llegarle a los jóvenes en la misma sintonía, tanto de valores y de emociones, ¿no? Si no, las redes no es un ámbito en donde lo racional o las explicaciones más científicas tengan terreno fértil, sino hay que trabajar también el tema de emociones y valores, ¿no? Con la pandemia hubo un boom en la tecnología. ¿Vos creés que a raíz de esto crecieron estas nuevas ideas y estos nuevos cuestionamientos con respecto a la carne? Sí, claro. Esta cuestión de virtualidad se aceleró con la tecnología. Procesos que estaban pensados por ahí que se iban a dar en años se dieron en meses, ¿no es cierto? Y en ese camino la virtualización de la vida de todos nosotros se acelera. Te diría de manera exponencial. Hay estudios que dicen que los millennials van a terminar invirtiendo 5 años de su vida en las redes sociales, ¿sí? O sea, al final de su vida habrán pasado 5 años de su vida en las redes sociales. Ahora, que estén en las redes sociales no quiere decir que estén capacitados para identificar, por ejemplo, fake news o las noticias falsas. Yo ahí mostraba en la charla, hay un estudio que encargó en su momento la UNESCO, en donde se dice que solo el 2% de los chicos están en condiciones de identificar una fake news. Y esto es probable que se siga acelerando de manera exponencial. Es probable que todos nosotros estemos cada vez más expuestos a falsas noticias. En ese contexto, todas las noticias que pueden llegar a deteriorar, las falsas noticias, ¿no? Que pueden llegar a deteriorar la imagen de la carne van a estar al orden del día. De ahí cobra todavía más importancia lo que podamos hacer desde el sector. Cuando digo desde el sector, me refiero no solo a la carne vacuna, sino también al pollo, al cerdo, que bueno, tiene las mismas problemáticas que tenemos desde la carne vacuna. Entonces, me parece que es importante que esto se vaya profesionalizando cada vez más, ¿no? Y en ese sentido, conocer el mercado es el punto de partida, porque si vos no sabés bien cuál va a ser el territorio de posibles conversaciones con la gente, cuáles son sus intereses, sus aficiones, sus preocupaciones, bueno, va a ser mucho más difícil que vos puedas llegarle con un mensaje en el marco de campañas de promoción o conversación. Entonces, necesitamos profesionalizar cada vez más esta actividad y en ese camino estamos desde el IPCBA, ¿no? Nos vamos a Grecia a recorrer el mundo y lo que pasa en la isla de Eubea, la isla griega, porque avanza por un lado la intención de profundizar los parques eólicos, pero se encuentran con una fuerte resistencia. ...400 turbinas eólicas dominan el paisaje en esta región de Eubea y pronto serán más. La zona fue arrasada por varios incendios forestales,
pero pese a las promesas no ha sido reforestada. En caso de lluvias torrenciales, eso supone una amenaza de deslizamientos para los asentamientos costeros. Los ecologistas Caterina y Yanis temen que la situación empeore con la construcción de aerogeneradores. La falta de vegetación significa poca o nula absorción del agua de lluvia y más turbinas significan más daños ambientales. Prevén construir otras 14 turbinas eólicas a lo largo de la cresta de esta montaña hasta ese punto. Cada una tiene 185 metros de altura y necesitan una base de hormigón y carreteras para ser conectadas. Mucha gente aquí está indignada, especialmente porque no saca ningún provecho de ello. La electricidad que producen los aerogeneradores no es para la isla, sino que se conduce por cable submarino a la región ática del continente. Se está planificando un nuevo parque eólico en la costa norte. Para completar la construcción, el consorcio Motor Oil quiere talar 55.000 árboles, un plan que es rechazado incluso por el prefecto regional. Deberíamos exigir una mayor democracia energética. Facilitar, por ejemplo, que pequeños inversionistas instalen sus propias renovables y que haya más control público de los emprendimientos de grandes consorcios. Eso debería incluir también que nos dieran a las autoridades regionales la oportunidad y la responsabilidad de autorizar esos proyectos de renovables, que hoy son competencia del gobierno central. Cerca de la isla, en el continente, hay cientos de turbinas esperando ser transportadas. El consorcio alemán RWE acaba de asociarse con Hellenic Petroleum para construir un parque eólico marino. Para RWE es un acceso lucrativo al sector energético de Grecia, pero el sector turístico es menos entusiasta. Ofrecemos un mar hermoso, agua clara, la belleza natural de este lugar, paz y tranquilidad, y lo perdemos todo. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha declarado la protección de la naturaleza como una prioridad de su gobierno, pero aún no se sabe si eso aplica también a la isla de Eubea. Y lo que aplica a Alemania es la carrera contrarreloj para poder fortalecerse en términos de la proveeduría del gas, sobre todo en el invierno y sobre todo con la crítica situación, el clima delicado en la industria, en la población alemana, que esto se extiende a Europa. Pero vamos a seguir en Alemania de cerca y la última acción que tiene que ver con nacionalizar al importador más importante en este momento de gas. De la mano de Deutsche Welle lo vamos a ver. Uniper tendrá un nuevo socio mayoritario. El gobierno alemán ha comprado las acciones que aún pertenecían a la empresa energética estatal finlandesa Fortum y ahora posee el 98,5% del total. Uniper se ha visto especialmente afectada por la crisis energética y los constantes cortes de gas que viene aplicando Rusia en respuesta a las sanciones por la guerra de Ucrania. Para cumplir sus contratos, Uniper tuvo que comprar gas a otros proveedores y a precios mucho más altos. Esto provocó pérdidas de 12.000 millones de euros durante el primer semestre del año y provocará más en el futuro. Pero el de Uniper no es un caso aislado. Como medida general para apuntalar el sector, el gobierno alemán pretendía instaurar una tasa sobre el gas cercana a los 2,5 céntimos por kilovatio hora que pagarían los consumidores. Ahora no está claro si eso va a ser posible. Con la nacionalización de Uniper, el gobierno acabaría recibiendo el dinero que los consumidores de gas pagaban con esa contribución. Es decir, que ya no sería una tasa, sino un impuesto, y el gobierno solo puede imponer impuestos en circunstancias muy concretas que no se dan aquí. Así que después de la nacionalización y el desembolso de otros 8.000 millones de euros, podría necesitarse aún más dinero para mantener a Uniper a flote. Otra cara del precio que paga Alemania por su dependencia del gas ruso. Y muchas empresas alemanas, por los costos de la producción,
por el otoño y el invierno que se les avecina, empiezan a buscar otros destinos para instalarse y encuentran en México, la querida ciudad de nuestro continente americano, un buen destino y sobre todo condiciones altamente positivas. Otro Audi listo. Puede que la tecnología sea alemana, pero fue ensamblado con buen hacer mexicano en San José, Chiapas. México se ha convertido en un polo industrial para las empresas alemanas, especialmente automotrices y sus subsidiarias. La combinación de mano de obra barata y la ubicación a caballo entre los mercados estadounidense y sudamericano han convertido a México en un destino atractivo para las empresas alemanas. Hasta la fecha, más de 2.000 compañías alemanas están presentes en México. El comercio bilateral entre Alemania y México representa alrededor de 20.000 millones de euros al año. México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina y Alemania es el tercer socio comercial de México por detrás de Estados Unidos y China. Las industrias electrónica, farmacéutica y química contribuyen a impulsar esos intercambios, pero solo los componentes de autos representaron casi 2.000 millones de dólares en 2020. En esta fábrica de Audi, los trabajadores se benefician del tradicional programa de capacitación alemán, con el que los empleados preparan a sus futuros compañeros. La empresa puede contar así con mano de obra cualificada y el trabajador con la experiencia que le exige el mercado laboral. Así es como México se encamina a perfilarse como uno de los polos industriales más importantes para la industria alemana. Pero vamos ahora a otro sector del mercado internacional y te digo más, una de las 7 maravillas de las artes más importantes como es la arquitectura. Y Dubái, que se convierte en el líder mundial por excelencia en todo este sector, en todo este diseño, en toda esta arte. El proyecto que contribuyó a situar al Emirato en el mapa arquitectónico es por supuesto la Torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Con 828 metros de altura y más de 160 pisos, la monumental estructura diseñada por los arquitectos de SOM es una combinación de visión audaz y ciencia. Uno de los mayores desafíos era cómo conseguir que se mantuviera en pie siendo tan alta como es y resistiendo a la fuerza del viento. Realmente ese es el mayor desafío. Así que necesitamos un poco de inventiva por parte de nuestro equipo estructural para trabajar en ello. Además, había otro tipo de retos que nunca antes se habían planteado en la construcción, como es el caso del bombeo de hormigón a esa altura o el cableado para toda la energía y lo referente a los datos. Todo eso pesa mucho. ¿Cómo se sube, se mantiene y se maneja ese peso, ese tipo de elementos en el edificio? Mientras Burj Khalifa sigue dominando el horizonte de la ciudad, la nueva joya de la corona de la arquitectura de Dubái es el denominado Museo del Futuro. Este espacio de 7 plantas ha sido descrito como el edificio más bello del mundo. Su fachada de acero inoxidable de 17.000 metros cuadrados de superficie está formada por 1.024 placas fabricadas íntegramente por robots. La caligrafía árabe adorna este edificio urbano. Dubái es una ciudad cada vez más concienciada con el medio ambiente y el patrimonio local. Sumaya Dabag es una de las arquitectas más innovadoras de la región. Realmente quería llenar un vacío en el que pudiera ofrecer calidad, pero también abordar las cuestiones culturales, la sensibilidad de la zona, los temas de identidad, los diferentes contextos. Todas estas cuestiones son muy importantes para nosotros. Ella y su equipo forman parte de la edificación de la Mezquita de la Luz. El templo presenta fachadas de piedra blanca cubiertas de formas geométricas y caligrafía. La luz natural es estratégica. Creo que es un ejemplo de arquitectura emergente que no se ve a menudo en la región.
Hay sutileza, hay contextualización. Creo que con la mezquita en particular se aborda una especie de ideas sobre qué es la arquitectura islámica. A menudo las mezquitas tienden a remitirse al pasado, sin analizar cómo pueden resultar contemporáneas, cómo pueden ser relevantes para nuestro tiempo. Junto a la denominada Ría de Dubái se encuentra el barrio histórico de Al-Fajiri. Su rico patrimonio ofrece una visión de la arquitectura de mediados del siglo XIX en la ciudad. Gran parte de la infraestructura aún permanece intacta. Paseen por sus callejuelas y observen las tradicionales torres de viento llamadas Barjil. Hechas de yeso, piedra arenisca y madera de palma, fueron diseñadas para evitar el calor cuando no existía el aire acondicionado. D1 Architects es uno de los estudios más antiguos de Dubái, pero mira hacia el futuro. Así acaba de lanzar Babel 4.0, una reinterpretación metafísica de la mítica Torre de Babel. Es su primer toque no fungible de inspiración arquitectónica que animará a las diferentes comunidades a intercambiar ideas en el metaverso. No nos vamos del mundo, sino que regresamos a Argentina para abocarnos a la exportación y en este caso de los cítricos. Alto también consumo y alta demanda de nuestra producción y el SENASA que controla toda la sanidad, la inocuidad desde el puerto de Buenos Aires para todo lo que se va al planeta. Hoy estamos en Puerto de Buenos Aires, en uno de los depósitos fiscales, donde se realizan tareas de inspección y verificación de la mercadería a exportar. En este momento estamos verificando lo que son las cargas cítricas. Tenemos cargas de mandarinas y naranjas, que es el cítrico dulce, que se va haciendo en estos momentos de la temporada. Y donde se verifican las condiciones sanitarias con las que vienen de los empaques. Es el último punto de control de las características que tienen en cuanto a calidad y sanidad, que son las acordadas con los mercados de destinos de estos productos. Se verifica la parte de trazabilidad y documental de la mercadería que se recibe y se va a exportar, y luego se hace el control en el lugar de la mercadería, viendo lo que es todas las partes de características de homogeneidad y calidad visual de limones, naranjas y mandarinas, y también la parte sanitaria, que no tenga podredumbres o sintomatologías de algunas enfermedades cuarentenarias que podrían traernos problemas por los requisitos que se piden en destino. La temporada se inició a partir de fines de marzo, principio de abril, y bueno, está en su último tercio, donde el limón está terminando prácticamente los envíos y restan los cítricos dulces como las naranjas y mandarinas. Una vez que se hace todo el trabajo de inspección, se eleva la parte documental de los mismos cargamentos. Instantes nada más para llegar a las 5. Vamos a revistachacra.com.ar de mi celu a tu pantalla. Presentan un mapa que identifica los humedales de la Argentina y es en un momento justo de la mano del INTA. Se pospuso, o mejor dicho, se amplió el debate en diputados una semana más y tendremos novedades respecto a una de las urgencias ambientales más importantes de nuestro país. ¿Qué pasa con la temperatura en el AMBA? 18 grados ahora y mañana, viernes, 8 la mínima, 22 la máxima, mucho sol. Sábado, 10 la mínima, 22 la máxima con nubosidad y el domingo también parcialmente nublado, 12 la mínima y 22 la máxima. Así llegamos al final de este primer noticiero, porque no es todo. A las 19 nos volvemos a encontrar en vivo y en directo por nuestra querida pantalla de Chacra Televisión.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 308 millones de pesos.